Quiero entregarles a todos un enorme saludo y, como siempre, un mensaje de bienestar, de salud, de que todo esté bien en unos tiempos que sabemos son supremamente complicados y se vendrán unos tiempos muy difíciles en todo este problema que estamos enfrentando, ¿no? Y ante todo para un momento que es tan sensible para todos los colombianos y todas las personas que viven en América Latina, porque somos muy dados a los asuntos de la familia, de los amigos en la época decembrina y ahí estaremos asumiendo de pronto unos riesgos que nos da mucho temor tener que enfrentar, ante todo por lo vivido. Yo estoy en Barranquilla, ustedes saben que esos momentos fueron muy complicados en el mes de julio, en el mes de junio, mayo, junio, hasta finales de junio, comienzos de julio, y siempre nos da temor. Y en todo este tiempo nos hemos dedicado pues a apoyar al país, al gobierno nacional, al gobierno territorial en acciones para enfrentar desde la perspectiva de la medicina crítica de una mejor manera este problema. Y claro, he estado tan absorto en estos asuntos que para mí este momento académico es un paraíso. No saben cuánto lo estoy realmente, cuánto lo estaba añorando y en este momento lo estoy disfrutando mucho. Y qué bueno, mi querido Víctor, poder, imagínate tú desde la publicación del consenso, ¿no? Poder desempolvar el producto de este gran esfuerzo que significó sacar adelante una iniciativa como esta, que es el Consenso Colombiano de Cuidados Perioperatorios en Cirugía Cardíaca del Paciente Adulto. Un trabajo que duró tantos meses, y quiero reconocerte, mi querido Víctor, por este trabajo riguroso, disciplinado, ¿no? El que jalonaste, al que integraste es un magnífico grupo de trabajo y que le da a este producto académico un sello de calidad, ¿no? Pero evidentemente para que cumpla su objetivo, porque ahí lo teníamos como medio archivado y ahora qué vamos a hacer con esto, creo que es el comienzo de lo que debemos hacer de una manera sistemática en los meses siguientes, y es difundirlo, divulgarlo, y que los diferentes servicios cardioquirúrgicos del país, ¿no?, comiencen a adoptarlo o adaptarlo a su práctica clínica. De hecho, esa fue la filosofía, ese fue el sueño, ¿no? Poder uniformizar y generar un estándar en la atención del cuidado crítico del paciente posoperado de corazón. Bien, pero quiero igualmente traer a la memoria, ¿no?, y con inmensa gratitud un reconocimiento también a Avi, hombre, con Eduardo al comienzo creyó en el proyecto, apoyó al proyecto, y ahora con Marta y el equipo administrativo, a la dirección médica de Avi, porque ya luego de su producción aún nos sigue apoyando y sigue creyendo en esto. Insisto que de nada sirve tener un consenso y todo este esfuerzo si no lo divulgamos, no lo damos a conocer y tratamos de lograr el propósito, los alcances que este ha tenido, ¿no? Bien, esta noche entonces vamos a concentrarnos quizá en presentar el soporte, el racional o la justificación para las recomendaciones que son correspondientes al uso de inotrópicos en síndrome de bajo gasto cardíaco y en shock, postcardiotomía, y que pertenece, mi querido Víctor, al núcleo 9 del consenso, ¿no es cierto?
y vamos a hacerlo mediante una metodología, esperamos cubrirlo en esta próxima hora, donde lo primero, a modo de clinical practice, vamos a presentar un caso clínico, luego Víctor igualmente seguirá con la metodología del consenso. En estas dos primeras sesiones, Víctor es el que lo va a liderar y luego me corresponde presentar una charla sobre las recomendaciones de inotrópicos en síndrome de bajo gasto en posoperatorio de cirugía cardíaca. Víctor Nieto es internista intensivista, epidemiólogo clínico y coordinador metodológico del consenso. Igualmente forma parte del staff de especialistas de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Cobos en la ciudad de Bogotá. Bien, mi querido Víctor, entonces te entrego el espacio de estas dos primeras partes de la agenda. Bueno, buenas noches a todos. Listo. No quiero que lo vean como un acto protocolario de todas las charlas, pero la verdad creo que nunca falta la ocasión para poder rendirle un homenaje sincero, sentido a todas las personas que hemos perdido en esta batalla. No solo los médicos, ¿no? Me refiero a todos los compañeros del personal sanitario que enfrenta esta crisis. Gracias a todos por participar. Sé que estas horas son difíciles, al igual que el doctor Achini, también disfruto mucho poder tocar un tema un poquito diferente al tema del COVID desde el punto de vista académico. Bueno, el doctor Achini fue el director y el gestor de esta idea, yo fui el asesor metodológico, pero si pueden ver esa lista de participantes del consenso, son personas reconocidas con amplia experiencia en este campo de cirugía cardiovascular. Y un consenso le da peso tanto la evidencia y la metodología estructurada que se sigue, así como el talante, la experiencia y la calidad del experto que se incluye dentro del consenso. Como le decía el doctor Achini, vamos a tocar 3 puntos. El primer punto es una presentación de un caso clínico solamente para contextualizar, realmente no es para llegar y se va a mostrar el caso tal cual y como sucedió. La segunda parte les voy a mostrar rápidamente la metodología con las recomendaciones principales que se encontraron en el consenso. Y finalmente, pues la disertación del doctor Achini con las recomendaciones para el manejo de la terapia inotrópica en el síndrome de bajo gasto. Y esta imagen es muy bonita, quiero empezar con esto porque probablemente cuando ya uno tiene mucha experiencia en el tema de posoperatorios de cirugía cardíaca y cuando lleva mucho tiempo, todo está así como en un equilibrio muy delicado y realmente los pacientes salen muy rápido. Hoy hablamos de una mortalidad en cirugía cardíaca alrededor del 1 al 2%. Sin embargo, cuando se presentan estas situaciones dramáticas, estas situaciones de riesgo, como lo es el síndrome de bajo gasto en el postoperatorio de cirugía cardíaca, donde la mortalidad puede aumentar hasta 15 veces lo esperado para el paciente y que demanda un mayor consumo de recursos, que demanda mayor estancia en UCI, mayor morbimortalidad, es cuando requiere realmente todos nuestros esfuerzos. Y es por eso que estos programas de cirugía cardíaca requieren la mejor calidad en cada uno de los elementos que hacen parte de estos programas. Y este es el caso clínico, se trata de una paciente de 50 años que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad, consulta por deterioro de la clase funcional, edema de miembros inferiores, es abordada por el médico de emergencia, le hace un eco de tórax dirigido, un rastreo ecocardiográfico y encuentra que la fracción de eyección está deprimida, no se compromete con un cálculo y como antecedentes farmacológicos recibe losartán, glibenclamida, carbamazepina. Y el electrocardiograma tiene un bloqueo de rama izquierda. La paciente la encuentran en regulares condiciones, está hipertensa, la frecuencia cardíaca es normal, ligeramente polipneica, no tiene fiebre, está saturando 99% con máscara de no reinhalación. En el momento de la crisis y la emergencia vemos que ha aumentado nuevamente esta técnica de oxigenoterapia. Claramente a esta paciente se le hizo una prueba rápida para COVID y fue descartada. Y a la auscultación tenía los ruidos cardíacos rítmicos, un soplo sistólico, edema en miembros inferiores. Se le hacen unas pruebas de laboratorio, el ProBNP severamente elevado, una troponina ligeramente superior por encima del punto de corte, una hemoglobina glicosilada que hablaba mal control de su diabetes, una creatinina normal,
Un sodio que llamativamente estaba muy bajo, pero no se correlacionaba con la clínica de la paciente, probablemente crónico. Potasio normal y unos gases arteriales con un bicarbonato normal. Aquí no se anotó, pero también tenía un lactato dentro de parámetros normales. Y se le hace un ecocardiograma. Permítame, y corro algo acá para poder. El ecocardiograma formal era una miocardiopatía de origen isquémico que se le encontraba aquinesia apical sobre una hipoquinesia generalizada, con una función sistólica severamente comprometida, una FEBI del 15 al 20%, las aurículas dilatadas, la válvula mitral era insuficiente, con un grado de leve a moderado, pero reportada como una etiología degenerativa y no isquémica. Probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar, con una presión sistólica estimada en 49 milímetros de mercurio sin trombos. Y dentro de los diagnósticos, que el enfoque inicial es una falla cardíaca descompensada con una FEBI del 15 al 20%, se interroga la etiología isquémica por los trastornos segmentarios de la contractilidad, que no eran muy bien apreciables, derrame pleural que evidenciamos en la radiografía de tórax, hipertensión arterial, diabetes, un síndrome convulsivo por su antecedente y una hiponatremia que no fue clasificada dentro del enfoque inicial. Claramente ese paciente se decide hospitalizar, es evaluada por cardiología y cardiología considera que ante los hallazgos del ecocardiograma debe ser estudiada con una arteriografía coronaria. Aclaro que ese paciente nunca tuvo dolor torácico, consultó fue por deterioro de la clase funcional. Sin embargo, como pueden ver en las imágenes, es claramente evidente los hallazgos coronarios significativos. Y lo que se encuentra es que tiene una lesión distal del tronco del 80%, tiene una lesión proximal de la descendente anterior del 90%, con un lecho distal muy malo, tiene lesión en la circunfleja también crítica, tiene lesión en la coronaria derecha, 2 lesiones proximales y distales. Y la conclusión es una enfermedad coronaria de tronco y 4 vasos principales. Claramente la recomendación del hemodinamista es una paciente de muy riesgo, tiene una FEBI severamente deprimida, considera que no es candidata en ese momento para realizar ninguna intervención de revascularización y plantea una valoración por una junta multidisciplinaria. Debo aclarar que en mi institución de trabajo, en estas juntas, estos equipos de alta calidad para cirugía cardíaca hace parte del intensivista. Es muy importante el concepto de nosotros, tanto preoperatorio como el manejo que nosotros hacemos postoperatorio. Y la recomendación de esa junta es que el paciente, antes de decidir alguna intervención, debe ser llevada a una viabilidad miocárdica. Y la prueba que se decidió para evaluar esta viabilidad fue por medio de una resonancia miocárdica. La resonancia cardíaca encuentra estos hallazgos. Primero, que el ventrículo izquierdo es de tamaño normal, diferente pues, a la apreciación inicial del ecocardiograma. Esto habla de las ventajas de la resonancia cardíaca. Sin embargo, requiere entrenamiento para la lectura, puede ser por cardiología o por radiología que estén entrenados. La FEBI sigue severamente disminuida, pero es en un 29%. Y dentro de los hallazgos para determinar viabilidad, en la resonancia se reporta perfusión, donde no hay defectos de perfusión en reposo, y un hallazgo importante, que es lo que marca más la viabilidad, y es que no se observan focos de realce tardío de gadolinio. Este es el hallazgo típico para determinar que hay viabilidad. De pronto aquí no me extiendo mucho, pero en este examen también ya se detallan bien los diferentes trastornos de la contractilidad que sí se apreciaban que sí se pueden apreciar aquí diferente al ecocardiograma. Entonces, reportan como una cardiopatía con FEBI del 29%, pero con viabilidad en todos los segmentos comprometidos. Con ese reporte, claramente es una paciente de alto riesgo, pero con viabilidad, una paciente joven de 50 años, nuevamente se reúne la junta y se decide llevar a cirugía de revascularización, obviamente con todo el riesgo esperado para esta paciente de síndrome de bajo gasto. El anestesiólogo hace un eco transesofágico antes de empezar la cirugía, como protocolo que tenemos nosotros en nuestra institución, y encuentra que la fracción de eyección en ese momento estaba en un 15%, previamente reportada en el 29%, la insuficiencia mitral moderada por este método. Y en la cirugía deciden, ante la dificultad para hacer la revascularización, un puente safeno secuencial a la primera marginal obtusa y a la descendente posterior. La mamaria interna no la pueden conectar a la descendente anterior, la pegan a un ramus lateral. El tiempo de Clan fue de 74 minutos y el tiempo gastado en circulación extracorpórea fue 147 minutos. Obviamente, analizando este caso,
sus riesgos de síndrome de bajo gasto estaban determinados tanto por sus condiciones no modificables, es decir, sus factores de riesgo preoperatorios, y claramente por esta dinámica de la cirugía, lo que esperábamos pues iba a ser preocupante. Y evidentemente la salida de la cirugía de circulación extracorpórea fue muy difícil. El anestesiólogo tuvo que utilizar inotropía, vasopresores, dos inotrópicos, adrenalina, utilizar balón de contrapulsación. La paciente, a pesar de la reversión de heparina, sangra. Es necesario transfundirla con los hemoderivados necesarios. Cuando por fin logra sacarla y la lleva a la unidad de cuidados intensivos, pues establece todo un manejo protocolario y estructurado. Inicialmente una ventilación mecánica de protección, basado en un pulmón sano, teóricamente. El balón de contrapulsación se sigue en una configuración de 1 a 1. El monitoreo hemodinámico se establece para poder hacer todas las intervenciones dirigidas a alcanzar las metas de perfusión. Se continúa soporte con noradrenalina y con dobutamina. Recibe transfusión de glóbulos rojos por una hemoglobina de 7.1 y esta es la hemodinamia que se encuentra. Un gasto cardíaco de 2.1 con índice de resistencia vascular sistémica de 4.700. Les recuerdo que dentro de las múltiples definiciones que hay para síndrome de bajo gasto, una de las más estructuradas es la del equipo de SBAGA, el equipo SBAGA de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, donde ellos recomiendan utilizar distintas, son 3 intervenciones definitorias, pero una de las principales es que el índice cardíaco esté por debajo de 2.2, con un lactato en 5 y saturación venosa en 42%. Se ha determinado cuando uno encuentra un síndrome de bajo gasto plenamente establecido y usted a las 6 horas no es capaz de disminuir ese lactato, este paciente tiene una estancia significativa en cuidados intensivos por encima de 7 días. Con esa hemodinamia tan severa se hace un nuevo ecocardiograma que reporta 28%, pero 28% bajo el soporte vasoactivo y bajo el soporte inotrópico. Hipoquinesia generalizada, descartan el taponamiento y la decisión del intensivista en ese momento es iniciar levosimendan junto con el mantenimiento de la dobutamina. Obviamente el paciente desarrolla más hipotensión, es necesario el inicio de la vasopresina, pero con esa intervención, obviamente, pues no estamos especificando solamente a un producto como tal, sino a toda la intervención que se establece alrededor de los hallazgos del monitoreo. Desarrolla posteriormente un mejor perfil hemodinámico con un gasto cardíaco de 4.2 y la resistencia se cae a 2.200. Al día 2 del paciente se logra la extubación. En ese momento solamente está con noradrenalina y dobutamina, había terminado la infusión de levosimendan y el balón de contrapulsación sigue a una frecuencia de 1.1. Sigue alrededor del día 4, estos son los hallazgos importantes durante su estancia. Se logra bajar la contrapulsación a una frecuencia de 2.1, se retira el vasopresor, solamente tenía dobutamina, y al día 6, luego de retirar tanto el soporte mecánico como el soporte farmacológico, la paciente finalmente es egresada de la unidad de cuidados intensivos. Una semana después, ya en piso, la paciente es dada de alta, previamente se le hace un ecocardiograma antes de la salida y tiene una fracción de eyección al momento de la salida de 24%. Entonces, como les decía, el caso es solamente para poder contextualizar la discusión que tenemos hoy, pero sí es importante que saquemos unas reflexiones, o por lo menos son las que les quiero compartir que yo saco de este caso clínico. Y la primera es saber el qué o saber el cómo. ¿Y a qué me refiero con esto? A un ejemplo muy claro, se los traigo. Esta paciente recibió balón de contrapulsación. Y eso es una intervención que ha sido muy cuestionada, pero hace parte de las competencias que debe tener los intensivistas o las personas que manejan el postoperatorio de cirugía cardíaca. Desde el Shock Trial 2 se ha cuestionado mucho la utilización por temas de impacto en la mortalidad, pero créanme que cuando ustedes están en una unidad de cuidados intensivos con un paciente como estos y ustedes no tienen la posibilidad de tener un programa de asistencia ventricular y es un paciente de revascularización miocárdica en un shock cardiogénico, sabrán cuál es la importancia de seguir manejando y saber cómo se maneja un balón de contrapulsación. Así que creo que la primera reflexión no solamente es saber el qué, sino también saber el cómo. No existe una panacea y es que definitivamente no hay una intervención específica para todos los pacientes. El análisis detallado de las condiciones de todos los pacientes le va a permitir que usted escoja la mejor intervención para el perfil de cada paciente. Y tercero, el trabajo no es solamente del intensivista, no es solamente del cardiólogo, ni es solamente del cirujano cardiovascular. El trabajo en equipo es el que le permite a usted realmente obtener buenos resultados ante esa
evento dramático, como lo mostraba en el slide del tsunami, recordando un síndrome de bajo gasto cardíaco. Ahora finalmente llegó al consenso. Les voy a mostrar rápidamente el consenso, y dentro del consenso, pues obviamente no les puedo mostrar todas las recomendaciones, solamente tenemos una hora, pero les voy a mostrar cómo lo hicimos y las recomendaciones más importantes. Me gusta mucho esta diapositiva, y es que una abeja, escúcheme, una abeja no sabe de geometría, pero un grupo, un equipo, un ejército de abejas hace panales perfectos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestro consenso está basado en un trabajo en equipo. Uno de los principios sobre el cual se basan los consensos es la organización del conocimiento distribuido. Hoy en día siempre queremos responder todas nuestras preguntas en investigación basados o en ensayos clínicos o basados en guías basadas en la evidencia. Es más, nuestra idea con nuestro consenso fue inicialmente una guía. Es más difícil hacer una guía, y la variabilidad clínica en el momento de la aplicación de las guías sigue siendo una de las grandes limitantes. ¿Cuándo está recomendado hacer un consenso? Cuando la evidencia es insuficiente, cuando a pesar de existir evidencia, hay evidencia a favor o en contra, y el ejemplo que les acabo de hablar, cuando a pesar de existir ensayos clínicos suficientes, en el momento de que los clínicos aterricen esa evidencia hay demasiada variabilidad. Y otro de los principios en los cuales se basan los consensos es el principio de inteligencia colectiva. Múltiples cerebros entrenados piensan y toman mejores decisiones que uno. Y esto es uno de los ejemplos que les muestro del tema de variabilidad. Esto es una curva de dispersión donde enfrenta la frecuencia de transfusiones y los centros donde se realizan cirugías de revascularización. Y básicamente lo que muestra la gráfica es que mientras que algunos grupos transfunden el 10% de sus pacientes, otros transfunden casi el 90% de sus pacientes. Y uno de los aspectos donde hay más evidencia y hay ensayos clínicos que todos conocemos y todos leemos es transfusión en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Y esto es lo que encontramos. Los consensos, hay consensos formales y hay consensos no formales. Un consenso formal es el que nosotros desarrollamos, tiene que cumplir 3 características. El primero es que sea replicable. Usted puede actualizar su consenso estructurado, debe tener una metodología clara, y cada uno de los participantes deben saber dónde están parados en el momento de su desarrollo. Y cada pregunta, cada aspecto que toca el consenso debe partir de una revisión sistemática. Estos 3 aspectos definen un consenso formal. La técnica que nosotros utilizamos principal fue la técnica Delphi. La técnica Delphi básicamente consiste simplemente en enviar un cuestionario a unos expertos, ellos desarrollan las preguntas, las responden, luego se envía nuevamente una retroalimentación para mirar si sigue siendo consistente la respuesta. Sin embargo, nosotros utilizamos otras metodologías que cada una de ellas de forma independiente puede llegar a consenso. Utilizamos grupos nominales, que es un grupo dirigido solamente por una cabeza que se encarga de cada aspecto del punto que toca dentro del consenso. Y la conferencia consenso es una conferencia donde los expertos exponen sus recomendaciones y la retroalimentación la utilizan como argumento, como soporte para mejorar su trabajo. Entonces, básicamente, cualquiera de estas metodologías le permite llegar a un consenso, y nosotros hicimos la utilización del mejor de cada una de ellas, de lo mejor que nos ofrece cada una de estas técnicas. Estas fueron las fases. Empieza con una formulación del problema, se hicieron 3 rondas de calificación y llegamos hasta la calificación final y la construcción del consenso. Esto es simplemente un ejemplo de las estrategias de búsqueda. Estas estrategias quedaron guardadas, que son las que nos van a permitir que nuestro consenso se actualice y sea replicable. Esto es un ejemplo de la escala que utilizamos para la calificación. Nosotros, para poder llegar a consenso, el criterio con el cual considerábamos que cada recomendación cumplía el criterio de consenso, es que por lo menos el 75% de las votaciones estuvieran o en la zona de acuerdo, es decir, calificaciones de 7 a 9, o en las calificaciones de no acuerdo, del 1 al 3. Si quedaban en la zona de 4 a 6, era una zona de no acuerdo ni en desacuerdo. Utilizamos también un criterio simple, estadístico, y era que la mediana o el cuartil 1, la mediana es el dato que divide las votaciones al 50%, y el cuartil 1 es el punto por encima del cual está el 75% de las votaciones. Si esos dos estimadores quedaban en una zona de acuerdo o en desacuerdo, también era un criterio de consenso.
criterio cuantitativo y criterio cualitativo, por encima del 75% de las votaciones. Cada experto, se incluyeron al final 100 expertos, hacía una evaluación individual, se les regresaba las votaciones y ese insumo iba a la mesa de trabajo, a los núcleos de trabajo, y ahí se construía la recomendación final. Y estos son los resultados. Al final, con nuestra técnica Delphi, se utilizaron 3 rondas, se incluyeron 100 expertos. Esos expertos tienen un perfil, eran investigadores, en promedio más de 10 años de ejercer en el campo de cirugía cardiovascular, tenían publicaciones en el campo, y se hicieron al final 36 recomendaciones. 35 hubo acuerdo y en una no hubo acuerdo. Y ahora, queridos compañeros, les voy a mostrar los resultados más importantes. Como les decía, no les puedo mostrar todos los resultados. Pueden remitirse al consenso que está publicado en la revista nuestra de la sociedad, y ahí está el consenso completo con la metodología más detallada. Les voy a mostrar de repente las recomendaciones más principales, y ustedes encuentran que esta es, digamos que para que sea una forma más fácil de entenderlo, el porcentaje de expertos con votación a favor con el cual se llegó al consenso. Entonces, la primera es la predicción de riesgo. Y esto básicamente se refiere que recomendamos que todos los pacientes que tienen enfermedad de tronco, si cursan con síndrome coronario, aclaro, con síndrome coronario agudo, el paciente debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos hasta el momento de la revascularización con un porcentaje a favor del 89%. Esta recomendación hace parte del núcleo de monitoreo y es, no sugerimos la medición rutinaria del gasto cardíaco mediante dispositivos mínimamente invasivos. Es decir, estos dispositivos no los recomendamos utilizar si el objetivo es solamente instaurarlos para medir el gasto cardíaco. 77% a favor. Para el núcleo de respiratorio, se recomienda que todos los pacientes de riesgo, aclaro, bajo a moderado, sean sometidos a un protocolo de extubación temprana, un protocolo de fast track. Y aclaro, de bajo a moderado riesgo, porque siempre está la idea rondando que la extubación en todos los pacientes tiene que ser temprana. Y claramente los pacientes de alto riesgo, donde se toma una intervención inadecuada, generaremos desenlaces también adversos. En los pacientes que extubamos en el postoperatorio de cirugía cardíaca y desarrollan insuficiencia respiratoria, no recomendamos utilizar la ventilación mecánica no invasiva de forma rutinaria, con alguna precisión. Y es en los pacientes de alto riesgo, pacientes con EPOC, pacientes con edad avanzada, pero aclaro nuevamente, pacientes con EPOC, de repente se podría considerar su utilización, con una votación a favor del 82%. Esta recomendación es distinta a la contraria, a la previa. Si el objetivo de utilizar un método de monitoreo mínimamente invasivo es guiar la reanimación hídrica, sí se recomienda la utilización de las medidas dinámicas derivadas del análisis del contorno de la onda de pulso, con una votación a favor del 88%. Como metas de perfusión, digamos que no hay una meta perfecta, hay determinantes globales, regionales. Sin embargo, nosotros para mejorar esa evaluación y por ende las decisiones, recomendamos que la medición de estas variables de perfusión se haga de forma conjunta, lactato, saturación venosa y la diferencia venoarterial, como unos parámetros que van a reflejar una adecuada reanimación en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Esta que es clave y es una de las discusiones a diarias, el uso temprano de las betabloqueadores, y definitivamente es la recomendación para la prevención de la FA postoperatoria. Obviamente tiene un mejor perfil de seguridad y efectividad frente a las otras intervenciones. Sin embargo, claramente es una de las discusiones del día a día cuando otros de los integrantes del grupo nos pide utilizar betabloqueadores temprano en presencia de soporte vasoactivo, en presencia de inotrópicos, así que es una decisión que también tiene que individualizarse a las condiciones del paciente. La anticoagulación se recomienda que se inicie de forma temprana en las primeras 72 horas, claramente analizando el perfil de riesgo de sangrado, y la votación fue una votación muy alta, 96% a favor.
Ya estas recomendaciones hago énfasis porque ya están de la mano específicamente del tema que estamos tratando, y es el síndrome de bajo gasto. Este era el punto del síndrome de bajo gasto dentro del consenso. Recomendamos que se utilicen vasopresores de forma temprana, pero previamente debe asegurarse un buen estado hemodinámico desde el punto de vista hídrico, con una votación del 97%. No se recomienda ya para las intervenciones inotrópicas, no recomendamos el uso rutinario de levosimendan. Sin embargo, en algunas situaciones clínicas específicas, donde se puede encontrar algún beneficio junto con la experiencia de algunos expertos, serían los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en tratamiento crónico con betabloqueadores, síndrome cardiorrenal o falla cardíaca derecha. El uso profiláctico del levosimendan no disminuye la mortalidad en cirugía cardíaca. Sin embargo, se puede considerar si el objetivo de su utilización es perseguir un desenlace secundario encontrado en los estudios, que es la prevención del síndrome de bajo gasto cardíaco, con una votación a favor del 80%. Ya para el soporte mecánico en el manejo, se recomienda, desde el punto de vista profiláctico, balón de contrapulsación en pacientes de alto riesgo. Alto riesgo está determinado por pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 35%, que tienen enfermedad de tronco, que tienen compromiso multivaso, que tienen angina refractaria, que tienen infarto con KILIP superior a 2 en los últimos 10 días, como la recomendación que está dentro del consenso. Se recomienda la utilización de balón de contrapulsación ya para el manejo como tal en los pacientes que no responden al manejo inotrópico y cuya hemodinamia sigue sugiriendo un síndrome de bajo gasto. No recomendamos utilizar de forma rutinaria soporte circulatorio mecánico. Además, no está disponible en todas las instituciones y se sugiere que debiera utilizarse en centros especializados. Y con eso, compañeros, termino pues las recomendaciones principales. Como les decía, dentro de la cita del consenso pueden obtener el resto de las recomendaciones. Si hay alguna pregunta, esperamos resolverla al final, y si no, pues las redes sociales están abiertas para que podamos resolver estas preguntas. Doctora Chini, le cedo la palabra. Muchas gracias. No tengo conflicto de interés para la presentación, es eminentemente académica. Invitarles a que, utilizando su código QR, puedan hacerse a esta bibliografía con el escáner. Esto es un artículo extraordinario que hace una evaluación amplia, objetiva, de la evidencia sobre levosimendan en cirugía cardíaca, y esto que es un análisis de los diseños de los estudios CHEETAH, LEVO-CTC y LICOR, que también pues les entrego. Hay un último artículo que hace una valoración mucho más generalizada en el enfoque de uso en cuidado crítico de levosimendan en diferentes situaciones. La agenda que pretendo llevar entonces es analizar un poco la frecuencia y el impacto clínico del síndrome de bajo gasto cardíaco, cuál es su definición y el abordaje inotrópicos en el síndrome de bajo gasto cardíaco, y dedicaré gran parte de la presentación a examinar las recomendaciones de levosimendan, pues con base en la evidencia. En la dimensión del problema, entonces sabemos que la falla cardíaca perioperatoria es frecuente. Estos valores de 10 a 40 implican aspectos definitorios, pero ven cómo la mortalidad asociada a esta condición es significativa, y lo es en la medida, lo es mucho más. La sobrevida es menor en la medida en que tenemos edema pulmonar, shock cardiogénico, y bueno, observan ustedes que la mortalidad en presencia de esta condición, como ya Víctor lo ha comentado, aumenta hasta 17 veces
y los factores asociados a esa mortalidad: injuria miocárdica, falla renal aguda, problemas pulmonares, arritmias, stroke y larga estancia hospitalaria. Pues sabemos ya hace muchos años, ¿no?, cuáles son los predictores del síndrome de bajo gasto cardíaco después del bypass coronario. Estos son datos que ya todos conocemos y que han venido de alguna manera cambiando a través del tiempo. Se han venido considerando otros factores, particularmente la diabetes mellitus en asocio con la enfermedad renal crónica. Sigue siendo la edad un factor importante, lo mismo que la fracción de eyección, pero observen también la malnutrición, la revascularización incompleta y algunos predictores de laboratorio como la hemoglobina, el conteo de linfocitos menor de 2000, NT-proBNP, BNP y otros biomarcadores. Este es un estudio hermoso, interesante, y muy clásico, que muestra cómo aún teniendo una fracción de eyección preoperatoria normal, existe la probabilidad de que haya una disfunción ventricular transitoria. Así que esto está claramente descrito en la literatura, solo que ven ustedes que la recuperación es una recuperación muy rápida, 8 horas, 24 horas, como mucho 72 horas. Pero bueno, en este estudio, la valoración de la función cardíaca del performance se hizo a través de ventriculografía por radioisotópica. Y ven ustedes aquí una variable de performance, de función ventricular, como el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, cuando en el basal es normal. En post-revascularización cae ese parámetro de performance, pero miren ustedes cómo en horas se recupera, prácticamente en 24 horas. Pero cuando hay un performance deteriorado, el punto de partida aquí es menor que el que está en la parte de arriba. Ven ustedes cómo la recuperación retrasa mucho más, e incluso sin llegar a tener una función ventricular similar al basal. Un tema importante para interpretar la evidencia: reconocer que el síndrome de bajo gasto es una condición fisiopatológica clínica totalmente heterogénea. Si bien se basa en alteraciones en la función sistólica o diastólica, esta puede ocurrir en cualquier momento en el perioperatorio, precardiotomía, al momento del retiro de la circulación extracorpórea, postcardiotomía, y obviamente ahí vienen los aspectos definitorios de cuáles son esas anormalidades hemodinámicas que desde el punto de vista objetivo define el síndrome de bajo gasto cardíaco desde el punto de vista de la evidencia y cómo se ha utilizado para la selección de los pacientes, al igual que las alteraciones de la perfusión tisular, siempre planteando de que tiene que haber una precarga normal y que bueno, que no nos gusta mucho, que los inotrópicos están asociados con alta mortalidad, pero bueno, no podemos dejar de tratar a los pacientes, y si tenemos que utilizar inotrópicos, vamos a tener que utilizarlo y los vamos a seguir utilizando. Lo mismo que los dispositivos de asistencia mecánica ventilatoria. Entonces ahí ven ustedes el espectro, y es importante traerlo porque eso ya de por sí confiere esa variabilidad en los estudios que pudiera de alguna manera explicar por qué los resultados inconsistentes y por qué los resultados contradictorios de algunos randomized control trial. Evidentemente, el abordaje del paciente con falla cardíaca perioperatoria debe tomar en cuenta la valoración hemodinámica, la definición como tal
de lo que es el síndrome de bajo gasto cardíaco y un ejercicio metódico que permita descartar, por ejemplo, problemas de precarga o cosas que se tengan que solucionar por isquemia miocárdica, un infarto del miocardio perioperatorio, antes de llegar a ese ejercicio de poder reconocer exactamente qué es lo que está pasando. Porque no es lo mismo manejar un bajo gasto por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo a lo que es una alteración de la función diastólica o de la función sistólica del ventrículo derecho e izquierdo. Pues hay cosas que lo hacen diferente desde el enfoque terapéutico, pero ven ustedes que los inotrópicos ahí están, y está la dobutamina, y estarán los inhibidores de fosfodiesterasa, y estará entonces el levosimendan, y posiblemente epinefrina, y tendremos que utilizarlos combinados con vasoactivos, algunas veces vasopresores, en fin. Los inotrópicos son esenciales en el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco, particularmente por disfunción ventricular, sea izquierda, derecha o mixta. Y este estudio, que es un observacional, nos muestra cómo en pacientes con bypass coronario, con reemplazo de válvula aórtica, al momento de la separación del bypass cardiopulmonar, la mitad de los pacientes requirieron inotrópicos, y los factores que hicieron predicción significativa en el ajuste multivariado, ¿no es cierto?, directo del requerimiento de inotrópicos es el índice cardíaco menor de 2.5, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, la fracción de eyección menor o igual al 40% y la enfermedad renal crónica en estadio 3-5. Observan ustedes el odds ratio que confiere cada una de estas variables y que es absolutamente significativo, ¿no? Y este análisis de apareamiento por score de propensión para tratar de equilibrar grupos con relación a variables de confusión, y en donde compara el uso de inotrópicos frente a no inotrópicos. Entonces, no inotrópicos siempre será la referencia, y ven ustedes que los pacientes que requirieron inotrópicos tuvieron más necesidad de terapia de reemplazo renal, y esto es tanto para lo no ajustado como para lo ajustado. Mayor infarto del miocardio, mayor stroke, curiosamente no arritmias, pero igualmente se hizo en este estudio un análisis de mortalidad acumulativa, y observan ustedes, y quiero ser claro, que para un estudio observacional no podemos establecer la relación de causalidad, y por eso es más prudente establecer la relación asociativa. Es decir, se presentó una asociación entre el uso de inotrópicos y mayor mortalidad, y curiosamente esto ocurrió más en el postoperatorio y en el perioperatorio que solamente en el intraoperatorio. Esta gráfica a mí me gusta porque yo hago mucho énfasis en que los médicos de cuidados críticos tenemos que conocer muy bien los medicamentos que utilizamos a diario, porque saben que algunas veces esto se nos pasa por alto, y muchas veces la individualización en las tomas de decisiones va a depender de ese espectro farmacológico, de ese perfil farmacológico y el perfil de efectividad y de seguridad de cada uno de ellos, que está muy relacionado en cómo actúa, dónde actúa, y particularmente en esto, cuáles son los efectos que esto tiene en el equilibrio, en la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico. Esta es una gráfica sencillamente espectacular. Es de un artículo muy reciente que nos muestra el levosimendan en su acción farmacológica. Observan ustedes cómo actúa en la troponina C saturada, aumentando la fijación al calcio.
saturada en calcio en los cardiomiocitos, y que esto es lo que ejerce el efecto inotrópico positivo, pero sin alterar la relajación e incrementando el consumo de oxígeno y favoreciendo el acople ventrículo arterial, precisamente por estas acciones que tiene sobre los canales activados de potasio, activados por ATP, ¿no? Que con esto se va a lograr relajación del músculo liso en la vasculatura, flujo sanguíneo incrementado, reduce precarga, poscarga, y a nivel renal va a incrementar la tasa de filtración glomerular y puede disminuir la presión capilar pulmonar como resultado de los efectos hemodinámicos y particularmente de los efectos lucitrópicos, pero tiene también a través de estos canales una acción cardioprotectora a nivel de la mitocondria. Y esto es muy importante porque esto es lo que tiene que ver con el preacondicionamiento, y para un preacondicionamiento se requiere un tiempo de exposición de los medicamentos, de los inotrópicos, particularmente en el caso del levosimendan, para poder tener resultado. Y muchas de las intervenciones, como lo dialogaré en los ensayos clínicos, se hizo la administración del levosimendan en un tiempo muy corto, prácticamente al momento de la inducción anestésica antes de hacer el clamp aórtico. Tiene igualmente una serie de efectos farmacológicos, particularmente aumentando la contracción del músculo esquelético, particularmente en las fibras lentas, ¿no? Y este es un artículo que comienza a mostrarnos que hay alguna diferencia, pues es un metaanálisis network donde se van a comparar de manera directa e indirecta varios agentes inotrópicos, particularmente inodilatadores, y encontramos que al hacer la comparación, lo único que dio resultado en términos de mortalidad fue levosimendan versus placebo. Cuando se comparó con otros inotrópicos, los resultados no fueron significativos. Pero bueno, es que hace cuánto se está produciendo, bendita sea, evidencia de levosimendan. Ya llevamos prácticamente 2 décadas. Y bueno, con cada estudio se hace un nuevo metaanálisis. Este es uno del 2013 que nos mostraba que en términos de mortalidad, en pacientes en cirugía cardíaca, el levosimendan favorecía en términos de reducción de mortalidad, pero que curiosamente se observaba mucho más el resultado en los pacientes con fracción de eyección deprimida, más no en los pacientes con fracción de eyección conservada, ¿no? Este estudio o estos metaanálisis, ¿no?, que comenzaron a surgir, pero en gran cantidad, y muchos de ellos productos de estudios pequeños con un pequeño número de pacientes y muchos de ellos monocéntricos, comenzaron a mostrar que el levosimendan era favorable en términos de mortalidad frente al control, en términos de falla renal aguda y en términos de estancia en cuidados intensivos. Y eso fue así, y fue así hasta el punto de vista que los consensos comenzaron a incorporar en las tomas de decisiones el uso de levosimendan porque disminuía la mortalidad. Sin embargo, se hablaba de que debía construirse más evidencia para recomendar su uso rutinario. Y es ahí donde aparecen entonces estos 3 ensayos clínicos que son Randomized Controlled Trial, con un diseño extraordinario, controlado con placebo, todos ellos, y que en algunos, pues particularmente en Cheetah, buscaba el impacto de levosimendan frente a placebo en el síndrome de bajo gasto. Los otros eran preventivos, uno para explorar mortalidad, como era el Levo-CTS, y LICOR, que evaluaba el desarrollo o el desenlace de síndrome de bajo gasto. Y bueno, nosotros esperábamos realmente unos resultados, pues con todo ese background de muchos años,
con todo lo que nos enseña la farmacodinámica de este medicamento, esperábamos unos resultados mejores y encontramos que no hubo diferencia con el placebo en términos de mortalidad, en términos de bajo gasto cardíaco, pues en Levo-CTS, debo recordar que el CHITA fue un estudio que terminó tempranamente por futilidad. No se logró la meta o el target de la población de pacientes. Cuando iban 500, estaban en la mitad del enrolamiento. El comité de datos dijo, pues no sigue más el estudio porque no vemos señales de que sea diferente al placebo, ¿no es cierto? Y en este estudio, que tampoco dio resultados en términos de mortalidad, que es en el Levo-CTS, pero observen que es curioso también, 4.7% de mortalidad frente a 7.1%. Sin embargo, estadísticamente no dio, pero sí dio de que hubo una reducción en el síndrome de bajo gasto y menos uso de inotrópicos en estos pacientes. Ya posteriormente ha habido un subanálisis y este subanálisis te lleva a ti simple y llanamente a un estudio, una evaluación exploratoria. Esto no es concluyente, ¿no es cierto? Pero se encuentra en este análisis de subgrupo como en el grupo de pacientes sometidos a revascularización miocárdica, los resultados sí se dieron. Liquor tampoco mostró resultados en términos del bajo gasto cardíaco frente a placebo. Y cuando estas cosas suceden, comienza uno a reflexionar. Mire, ya esto lo hemos observado tantas veces en la evidencia que se intenta construir para muchas de las intervenciones en cuidado crítico. Creo que una de las más frustrantes que también he tenido ha sido el tema de la relaxina en falla cardíaca aguda, incluso el nesibitide como péptido natriurético tipo B recombinante, que tenían todo el background, muchos estudios tras de él que mostraban señales y que luego terminan no teniendo resultado. Y entonces ahí es cuando uno dice, miércoles, ¿esto qué es? ¿Cómo interpretamos estas contradicciones? ¿Esto que es una mala investigación clínica? ¿Esto es un problema del diseño metodológico o es una buena investigación con un medicamento que es inútil? ¿O no? Es que no, espérate, es que pueden haber pacientes que realmente se beneficien de esto. Pero hay una cosa que es muy cierta y se observa en todos los ensayos clínicos, que no hemos tenido señales de seguridad deleterios, es decir, riesgos a los problemas de seguridad como hipotensión, arritmia, infarto, inclusive la muerte. Ningún estudio ha demostrado mayor mortalidad, inclusive, como ya les señalé, el Levo-CTS muestra que hay menos mortalidad, pero que no alcanzó realmente a ser estadísticamente significativo. Y comienzan a aparecer análisis de meta-análisis que nos comienzan a mostrar que, por ejemplo, puede ser que el levosimendan sea muy bueno en pacientes con falla renal que requieren terapia dialítica. Y esto es de Metra, de un análisis de Meta, donde demostró que en disfunción sistólica severa con fracción de eyección menor o igual al 30%, los resultados parece que se dan. Pero alguien vino y dijo, venga, vamos a explorar pacientes con baja función ventricular, con síndrome de bajo gasto. En el análisis global no hubo resultados, pero en el análisis de baja fracción de eyección sí se dieron los resultados. Y lo que sí aparece como muy consistente es el beneficio en falla renal que amerita terapia de reemplazo renal. Estos son los estudios el metaanálisis que ha sonado mucho de San Filippo, pero también aparece el de Yunchen Su, que es mucho más reciente y que incorpora prácticamente los estudios nuevos con síndrome de bajo gasto y fracción de eyección de menos del 40%, tratando de solucionar ese aspecto que se llama la heterogeneidad de los estudios, precisamente
partiendo de la idea de que se incorporan en el gran grupo pacientes con fracción de eyección deprimida y no. Entonces, aquí solamente fueron con fracción de eyección deprimida y síndrome de bajo gasto cardíaco y no se dieron los resultados. Y entonces ahí es cuando la cabecita comienza a atormentarse y qué vamos a hacer y cómo vamos a interpretar esto, porque la molécula es una molécula que realmente enamora desde el punto de vista farmacológico, y cuántas veces no la hemos utilizado en la práctica clínica, porque por fuera de los ensayos clínicos hemos considerado que hay pacientes que se benefician de la intervención. Es ahí donde uno comienza a escudriñar qué es lo que está pasando. ¿Por qué unos resultados sí, por qué otros no? La heterogeneidad puede ser uno, por etiología, por comorbilidades, por comedicación, por la fracción de eyección, la presencia, la ausencia de disfunción ventricular. Miren, Chita, que se supone que son pacientes con disfunción ventricular, solo el 11% de ellos tenían menos del 25% de la fracción de eyección. ¿Y saben de cuánto era el promedio de la población? Del 50%. El tema de que los estudios sean monocéntricos y multicéntricos siempre nos gusta para un diseño con una validez interna importante. Siempre nos gusta los multicéntricos, pero también hay variabilidad en la práctica clínica y en el abordaje de estos pacientes, ¿no es cierto? Las tasas de eventos ya en el diseño, cuando se estaba diseñando el estudio, fue totalmente diferente a lo esperado. En Lincoln se esperaba 15% de diferencia absoluta en el riesgo absoluto y solo fue del 7%. ¿Dónde queda el poder de ese estudio? ¿No es cierto? El tema de la dosificación, que utilizaron baja dosis de levosimendan, particularmente en Chita, muchos pacientes recibían altas dosis de dobutamina y adrenalina, y ya sabemos por estudios previos que esto de alguna manera interfiere con la buena acción farmacológica de levosimendan, ¿no? Soluciones equívocas se utilizaron por fuera de lo que el rótulo indica. Habitualmente lo que hacemos es disolver 12,5 miligramos en 250 de DAD, y en algún estudio, creo que fue Chita, utilizaron 12,5 en 100 cc de DAD. ¿Y esto qué produce? De alguna manera precipitación de la molécula. Entonces ya no es una solución estable. El tiempo entonces no beneficia las acciones cardioprotectoras del medicamento, porque se utilizan cuando ya vamos a colocar al paciente en la circulación extracorpórea. Y en los metaanálisis, los sesgos de selección y los tremendos desequilibrios en el tamaño de la muestra, cuando en un metaanálisis hay 10 estudios, de pronto solo 1 y 2 son los que llevan realmente el volumen mayor de pacientes. Usted los quita de ahí y todo pues cambia. Mire, este es bien interesante, me ha gustado mucho este editorial de Anestesia Critical Care que les invito a revisar, porque bueno, entonces hay uno que está en contra, otro que está en pro de seguir utilizando pues levosimendan. El que dice que está en contra dice, mire, los inotrópicos son peligrosos en cirugía cardíaca, pero son peligrosos todos porque señal de seguridad no ha tenido levosimendan, ¿no es cierto? La evidencia clínica indica que levosimendan no es eficaz ni en prevención ni intervención. Se está basando pues en los 3 estudios aleatorizados y en el metaanálisis, ¿no? Por lo menos plantea el que está en contra que no debe ser utilizado como agente de primera línea, pero al ser seguro podría ser útil en pacientes más graves, es decir, no como primera opción, y que al ser seguro podría esto plantear la posibilidad de hacer nuevos estudios randomizados controlados con control activo. Pero hay uno que dice, no señor, el levosimendan debe quedarse, es indudable que lo tenemos que tener en farmacia, ¿no? Entonces sería un tremendo error, plantea, retirar levosimendan de nuestros estantes. Tener opciones para casos individuales, porque los tenemos, hombre, es crucial. El perfil farmacológico de levosimendan ofrece ventajas, es seguro
que no es la situación para los adrenérgicos e inhibidores de fosfodiesterasa. El tema de los betabloqueadores crónicos con el tema del antagonismo de la acción de los medicamentos adrenérgicos, ¿no? Que dependen de AMP cíclico y dependen de calcio. Y el T medio mayor de 70-80 horas, aunque utilizamos el medicamento 24 horas, que tiene acción farmacológica y que puede facilitar el egreso temprano de UCI. Entonces, mis queridos amigos, el mensaje final es que los inotrópicos los vamos a seguir utilizando. Son la piedra angular en el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco, el cual está asociado a una mayor mortalidad. Los randomized control trial han demostrado la seguridad del levosimendan. Y si bien no ha mostrado consistentemente eficacia, esto no indica que no sean útiles en la práctica clínica y que posiblemente tendrían beneficio en la prevención del síndrome de bajo gasto en pacientes con CAF y fracción de eyección menor del 35%. Hay algunos estudios en disfunción del ventrículo derecho. El manejo ya en el síndrome de bajo gasto cardíaco cuando se presenta en pacientes que vienen con beta bloqueador o que tienen síndrome cardiorrenal y falla del ventrículo derecho, ¿no? Y también pues en quienes los betagonistas son ineficaces o hay eventos adversos deleterios, entonces siempre es bueno tener esta posibilidad de individualización de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Bueno, entonces muchas gracias por atenderme y ahora nos quedamos ahí muy atentos, mi querido Víctor, a las preguntas, ¿no? Preguntas en el chat, no sé si las podemos ir retomando en el orden que las hicieron. Sí. La primera pregunta, dice, sí. La hace Joaquín. La primera pregunta la hace Joaquín, y Joaquín pregunta la utilización del azul de metileno en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Joaquín, muchas gracias por tu pregunta. Sí, evidentemente ese tópico también se trató en el núcleo de soporte hemodinámico. La recomendación, tal y cual como quedó redactada, es que hay una evidencia limitada, eso está dentro de las aclaraciones en el fundamento, pues realmente esa recomendación adolece de ensayos clínicos. Sin embargo, la experiencia de los expertos que la utilizan, junto con la poca evidencia, se recomendó que se podría utilizar azul de metileno en el contexto de vasoplegia refractaria. Y nos arriesgamos a hacer una definición dentro del consenso, y era que esa vasoplegia refractaria estaba definida como que persistiera a pesar de una utilización a dosis terapéuticas, tanto de noradrenalina como vasopresina. Y en esa condición se podría utilizar azul de metileno. Es dentro de pocos los documentos que realmente encontramos esas recomendaciones, porque como te acabo de decir, hay poca evidencia basada en ensayos clínicos, pero quedó la recomendación dentro del consenso. Hay una pregunta de Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Nuestro vicepresidente. Hola Camilo. Súper. Camilo pregunta. Sí. La utilización de la vasopresina en síndrome de bajo gasto en casos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o con gradientes intraventriculares elevados. Listo. Desde el punto de vista metodológico, Camilo, cuando se hizo un pool de preguntas y se hizo la primera ronda Delphi, se escogieron las preguntas en base a los criterios, con base a los criterios de importancia, de variabilidad, y esa pregunta específica de la vasopresina no quedó incluida. ¿Qué te podría decir ya desde el punto de vista de la práctica? No sé si el doctor Achini quiera ayudarnos con esa pregunta y luego te digo yo pues mi apreciación. Va muy orientada la pregunta a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Sí, hola. Ahí lo estoy viendo. Ahí lo estoy viendo. A ver, sí, evidentemente diferente, ¿no? Al resto de estados de bajo gasto,
para la audiencia, no podemos utilizar agentes inotrópicos y antes, por el contrario, la indicación sería para beta bloqueadores, pero también la norepinefrina y los vasoconstrictores como la vasopresina. No conozco ningún estudio que para esta situación, que debe ser muy infrecuente, hacer un ensayo clínico va a ser muy complicado, y establecer cuál sería la diferencia en términos de resultados de la norepinefrina frente a la vasopresina. En cuanto a la parte diferencial de los vasoconstrictores o vasopresores, lo que yo he leído de la literatura y que hemos aplicado es el uso de la vasopresina en pacientes con falla de ventrículo derecho, más que norepinefrina. Pero no sé, Camilo, ¿nos puedes aportar? Hola, no, ya ahora que Alejo me dio micrófono, gracias Alejo. La idea es esto, lo que pasa es que a veces nos encontramos con algunos pacientes que tienen unos gradientes intraventriculares elevados, sobre todo esos pacientes que van para cirugía cardíaca y tienen una hipertrofia ventricular importante. Entonces, enfrentarnos nosotros a tener que dar soporte inotrópico vasoactivo, pues de pronto a veces al principio terminan utilizándolo, pero pues teniendo en cuenta que digamos, el manejo inicial puede darse con volumen, después con vasoactivos, y pues quedan en unas opciones, depende del mecanismo de acción, la vasopresina y en algunas ocasiones la neosineprina. Entonces, pero ya son casos muy puntuales, por eso tal vez, Víctor, esa pregunta no quedó. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la reunión no quedó lo de la vasopresina, pero pues era en base a la experiencia de ustedes más que a la redacción del consenso, que pues obviamente quedó muy completo, ¿sí? Sí, no, y de acuerdo, por eso te decía que dependiendo, digamos que en la práctica clínica de nosotros pues no es muy frecuente la utilización de vasopresina, pero entiendo perfectamente el contexto que planteas. Y finalmente, frente a una obstrucción del tracto de salida, o llamemos, no sé, en los pacientes que tienen shock cardiogénico en la presencia de estenosis aórtica, o en el postoperatorio de cirugías, de cambios valvulares, cuando vemos los movimientos anteriores de la valva de la mitral, que esos pacientes el comportamiento también aumenta los gradientes, y es muy frecuente que nuestra interpretación de lo que está sucediendo es que la hipoperfusión es a consecuencia de disfunción sistólica y empezamos a utilizar más inotrópicos, y lo que hacemos es realmente empeorar el cuadro, porque definitivamente estas situaciones se manejan como tú lo dijiste. Si es volumen, es realmente lo que hay que optimizar estas condiciones en estos pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida o tienen definitivamente aumento de los gradientes intraventriculares. No lo podemos manejar a punta de vasoactivos e inotrópicos convencionales. Sí, muy bien. Sí, yo lo había planteado, por lo menos en la respuesta, era como la obstrucción del tracto de salida en el postoperatorio, no en el preoperatorio, ¿no? ¿Cierto? Listo. El síndrome de bajo gasto en el postoperatorio, no agentes inotrópicos, ¿no? Si es movimiento central de la válvula mitral, ¿no? Listo. Es un SAM. Dice aquí, ¿qué en pacientes... Señor. Sí, no, sigue. Dice acá, bueno, hay una pregunta de Jonathan Martínez. Sin embargo, creo que es un poquito amplia. Dice, ¿qué recomendaciones para el ambiente prehospitalario? Pues, Jonathan, te referencio al consenso. Ahí están, digamos que algunas de las evaluaciones de las condiciones de riesgo prehospitalario de los pacientes. Hay una pregunta de Yuri. Dice, pacientes con alto riesgo de síndrome de bajo gasto, ¿cuál sería el momento ideal teniendo en cuenta las características del levosimendan para utilizarlo? Doctora Chini. Pues definitivamente, como ya hemos visto y sí hemos cuestionado un poco, que el beneficio del preacondicionamiento no se da si lo utilizamos justo en el momento en que, ¿cómo es que se llama? O antes del pinzamiento aórtico, ¿cierto? O con un intervalo muy corto de tiempo. Es lo que ha enseñado la literatura y la experiencia previa, pero que no tiene impacto desde el punto de vista clínico, es el uso del levosimendan entre 12 y 24 horas antes, que en este caso sería para la población de alto riesgo, en particular los que tienen baja fracción de eyección, ¿no?
Es decir, pero hacerlo inmediatamente se nota claramente que no ha dado resultado. No sé tú qué opinas y Camilo, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que finalmente la evidencia es muy variable dentro de las personas que de pronto sugieren que la utilización preoperatoria, pues sí, 24 horas antes, si esa es la indicación real. Hay que tener en cuenta que aunque el efecto inotrópico por el metabolismo puede permanecer hasta 7 días, el efecto vasodilatador sí es muy dependiente de la infusión. Así que probablemente el tiempo durante la infusión en el postoperatorio, cuando hay más riesgo, pues todas las complicaciones de la bomba y de la circulación extracorpórea, se acentúe más la vasodilatación si la intención es utilizarlo como profilaxis. No sé qué opina Camilo, porque ya queda muy claro por estos dos estudios que lo utilizaron al momento de la inducción anestésica, así como muchos antes, no han dado resultado. Entonces estamos perdiendo el beneficio de la cardioprotección y podríamos seleccionar los pacientes de acuerdo al alto riesgo, ¿no? Para hacerlo mucho antes de llevarlo a cirugía, 12, 24 horas antes, sin dosis de carga. Sí. Creo que Camilo, no sé, creo que no está. Sí. No, estoy completamente de acuerdo con José y hay un grupo de pacientes que son los pacientes que entran, digamos, con signos de falla cardíaca previo a cirugía, con presiones elevadas de cavidades izquierdas, con pacientes que están con cuadros de edema pulmonar, se benefician muchísimo del uso del levosimendan preoperatorio, o sea, la condición en que entran a cirugía mejora en el monitoreo en los índices cardíacos. Lo que sí hay que tener muchísima precaución es que si se presenta en esos pacientes durante el transoperatorio, que los anestesiólogos cardiovasculares lo refieren, es la hipotensión secundaria al efecto vasodilatador que tiene también el levosimendan. Pero en ese escenario, digamos, en donde hay compromiso de la función ventricular y hay signos de edema pulmonar por disfunción ventricular izquierda, es muy útil el levosimendan. Sí, no, exacto. Y de pronto, sintetizando lo que dice la evidencia, ¿no? Finalmente, el levosimendan está indicado en pacientes que tienen fracción de eyección deprimida y el punto de corte que es más consistente en los estudios es 35% o menos. La cirugía puede ser cirugía de revascularización o cirugía combinada, pero el contexto siempre tiene que ser cirugía de revascularización porque la mayoría de los estudios del beneficio ha sido en cirugía de revascularización. Ya los tiempos, obviamente nos hemos dado cuenta que si el tema es profilaxis, usarlo muy cercano a la cirugía, como estaban estos dos estudios, el beneficio realmente no es evidente y la consideración probablemente será 12 a 24 horas antes. Sigamos con las preguntas. Aquí hay una pregunta de Rubén Darío. Dice, no, hay una pregunta aquí. ¿Existen instituciones que inician en el postoperatorio de cirugía cardíaca que no están en bajo gasto, utilizan la combinación de norepinefrina más nitroglicerina? Y él pregunta que si existe evidencia al respecto y aclara que en cirugía de revascularización miocárdica. No existe evidencia y no considero justificable esa combinación. Pues si no está en bajo gasto cardíaco, ¿cuál sería la indicación para el vasopresor, ¿no? Pues ya de nitroglicerina tendremos que conocer cuál es el estado clínico, si el paciente está hipertenso, está con manifestaciones de isquemia miocárdica, pues yo creo, y si está con congestión pulmonar, evidentemente, pues y no está con bajo gasto, asume tu disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, los nitratos pueden ser una buena opción. Pero norepinefrina no encuentro realmente cuál sería la justificación. Listo. ¿O tú qué dices? Yo no le veo... No, Marlon, o sea, de pronto tú preguntas algo al respecto y dices evidencia. Y te aclaro pues que evidencia hay mucho y seguramente uno puede encontrar desde un caso clínico publicado hasta el metaanálisis de ensayos clínicos controlados. Todo eso es evidencia y seguramente se podría encontrar algo.
A lo que sí estoy seguro y te contesto es que no vas a encontrar un ensayo clínico que tenga esta intervención, y si nos vamos nosotros a la práctica, en la experiencia que nosotros llevamos, pues no tiene sentido realmente utilizar un vasoconstrictor y un vasodilatador, menos si es en el preoperatorio de cirugía y menos si no tiene el paciente bajo gasto cardíaco. Realmente no le vería el sentido. Juan Acosta pregunta, ¿se sugiere el uso de milrinone en la cardiopatía isquémica, pese a la recomendación del estudio COMPLETE? Doctor Chini, no sé si quiere responder esta pregunta. Listo. Juan. Hola. Señor. Pues los resultados del estudio Time-CHF plantean que frente a dobutamina, milrinone aumenta la mortalidad en el paciente con cardiopatía isquémica. No sería el inotrópico que yo elegiría en ese contexto. Sí, sin embargo, yo creo que usted también tocó el tema, doctora Chini, y es que atribuir un desenlace fuerte de mortalidad a una intervención solamente sin tener en cuenta los otros factores que condicionan precisamente la utilización del inotrópico, pues nos puede llevar a tomar estas decisiones. Yo le remito a otro metaanálisis, que es el metaanálisis del doctor Bellini. Ese metaanálisis es muy interesante porque evalúa muchas de las intervenciones, no solamente inotrópicos, sino también vasoactivos, en distintos escenarios relacionados al síndrome de bajo gasto. Y ese, ya a diferencia de muchas de las otras evidencias donde dicen que definitivamente los inotrópicos están asociados a la mortalidad, ese metaanálisis con un número representativo de pacientes muestra que la utilización de inotropía, cuando se corrige por otras variables de confusión, no aumenta la mortalidad en estas condiciones. Así que esto aplicaría también pues a la pregunta que tú estás haciendo. Entiendo que muchos de los estudios previos del COMPLETE y los estudios de falla cardíaca mostraban ese aumento de la mortalidad, pero realmente, vuelvo y te digo, dentro de mis reflexiones que tomamos al principio, que se las comparto, son personales, pero espero les llegue un poco, y es que uno debe escoger lo que realmente necesita el paciente en las condiciones en las que se encuentra el paciente. Hay otra pregunta. Nos saludan desde Perú. Qué chévere. Saludos también acá desde Colombia. Dice aquí, dentro de la monitorización de signos de bajo gasto clínico, el flujo urinario. ¿Flujo urinario? Sí, recomiendan que clínico, desde el punto de vista clínico. Pues Juan, qué rico saber que nos escuchan allá. Digamos que dentro del consenso no se tocó este punto en específico, pero claramente esa dependencia de la médula renal del oxígeno es para nosotros el principal signo que encontramos de hipoperfusión clínico. Cuando nuestro postoperatorio de cirugía cardíaca el paciente deja de orinar, pues para nosotros es una alerta temprana. Así que digamos que es una práctica muy común, pero no estuvo pues incluida dentro del consenso. Ok, pero que no sea tampoco tomado esto precisamente por estudios observacionales que claramente muestran que el débito urinario no está relacionado con variables de perfusión y hemodinámica que tengan que ser intervenidas, porque esto es lo que pasa, que siempre cae el gasto urinario y lo primero que hacen es o colocarle líquido sin ver otras variables, ¿no es cierto?, que de pronto sea un bajo gasto por una disfunción ventricular que amerite inotrópico, ¿sí? O verdaderamente sea por un tema de precarga. Pero lo que hacemos habitualmente es colócale líquidos, y también lo que hacemos rutinariamente cuando el débito urinario no funciona es venga y le coloco furosemida, ¿no? Pero el débito urinario, no cabe duda, siempre será un parámetro que nos va a estar monitoreando la perfusión sistémica. Solo es las decisiones que tomas a partir de una caída del gasto urinario. Bueno, ya llevamos, desde la intervención, llevamos casi 1 hora y 20 minutos. Sé que hay más preguntas en el grupo. Sin embargo, creo que no vamos a poder responder todas las preguntas pues por el tiempo y respetando el tiempo de todos los participantes. Sin embargo, no sé, podemos quedar atentos, doctora Chini, o con Alejandro,
si esa recomendación, esas preguntas las podemos responder vía correo de alguna forma. No sé si Alejandro nos pudiera colaborar de esa manera. Sí, no hay problema, no hay ningún problema porque los emails desde que se registraron nos quedan de las personas y los nombres nos quedan, entonces no hay problema. Como para respetar también el tiempo de los demás, que nos da pena. Bueno, sí. Bueno, mi querido, vamos a despedir entonces la sesión. Víctor, gracias. Gracias, Camilo, por tu intervención, por la intervención de todos. Y así como le hemos dicho, pues este es el comienzo de lo que puede ser el periplo para comenzar a difundir el consenso y que esto no se nos quede ahí siendo realmente un documento de gran valor, ¿no es cierto?, para obviamente contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de cuidados perioperatorios de cirugía cardíaca, ¿no? Víctor, ¿quieres? No, simplemente agradecerle a usted, doctora Chini, a Camilo, a Alejandro, a la sociedad, a todos los participantes. Y no está de más decirle que nos sigamos cuidando a todos y nos veremos en una nueva oportunidad.